Han pasado casi 90 días desde que comenzó el confinamiento y muchos de nosotros tenemos que volver a retomar nuestras actividades diarias. Para los que manejamos una moto, esto significa tener que desempolvar ese vehículo que tenemos guardado en el garaje y que hemos dejado de lado y volver a utilizarlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿Y cómo podemos salir a las calles sin tener un taller mecánico disponible? Lo vamos a ver a continuación. Ahora quiero presentarles a nuestro sujeto de pruebas que nos va a ayudar el día de hoy. Es una moto 600 con inyección electrónica, la cual ha estado tirada en un garaje alrededor de un mes. La moto ha estado sin ningún tipo de limpieza, sin ningún tipo de mantenimiento, así que va a servir un montón para poder ver cuáles son los puntos que tenemos que revisar al momento de salir, cuáles son los errores que debemos evitar y sobre todo cuáles son los mitos respecto a qué se le debe o qué no se le debe hacer a una moto al momento de revivirla para poder salir a las calles. Veámoslo. En los distintos tipos de moto que tenemos dentro del mercado, tenemos como por ejemplo este tipo de motos que son deportivas. Estas motos poseen un carenado aerodinámico, el cual protege la moto respecto a las restricciones que genera el viento y además nos permite tener nosotros un corte aerodinámico al momento de manejarla. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera con esta clase de motos? Y es que tenemos una gran cantidad de superficie que cuidar. Esta moto ha estado con un cobertor y sin embargo ha generado una gran cantidad de polvo. Y eso que la hemos mantenido limpia en la medida de lo posible. Ahora, para fines de este video no vamos a cubrir las partes básicas que serían una limpieza o un lavado, porque eso se puede hacer en cualquier lugar. Queremos ir a zonas más específicas, como por ejemplo son el cuidado al momento de limpiarla, que sería utilizar un paño en microfibras en vez de utilizar un paño cualquiera, cuidar el tablero al momento de volver a lavarla, porque en el momento en el cual ese tablero tiene polvo, podemos generar que los rayones se encarguen de malograr los instrumentos que tenemos en esta zona de aquí. Otro punto a considerar mucho más importante que el carenado son los elementos de seguridad, como por ejemplo los frenos, los aros y las llantas. Estos tres elementos tienen que estar en óptimo estado para que el manejo sea de la forma más segura y sobre todo cómoda. Comenzando con la parte inferior y la zona de los aros, una de las cosas que tenemos que tener súper claras es que el 99% de las veces nuestras llantas van a tener una pérdida mínima pero significativa a través del tiempo de aire. ¿Esto qué significa? Que por mucho que las cuidemos, siempre tenemos que estar pendientes de cuál es la presión de aire que tengamos en nuestras llantas. Dependiendo del fabricante, esta presión puede variar entre los 30 a los 35 psi. Ahora, quiero mostrarles el aro aquí. En este caso le hemos dado una ligera limpieza, pero tenemos que tener en cuenta que la acumulación constante de polvo puede llegar a corroer el aro y si no lo limpiamos y lo mantenemos en óptimas condiciones puede llegar incluso a vencerse el fierro. Hay que tener muchísimo cuidado porque uno de los principales puntos de contacto que tenemos contra el piso son las llantas y el aro. Y si uno de estos dos elementos falla en su funcionamiento, lo que vamos a obtener es un fallo catastrófico. Ya hemos hablado del estado de los aros y de cómo tenemos que mantener los cuidados. Otro punto fundamental que tenemos que tener en cuenta es el estado de nuestras llantas. Dependiendo del tamaño de la moto, de la marca de la llanta y el propósito que le vayamos a dar a esta, las llantas tienen una mayor o menor resistencia debido a la funcionalidad que provee al piloto. En el caso de esta llanta, como podemos apreciar, presenta cierto desgaste en la zona central, un menor desgaste en la zona media y finalmente en la zona cercana al aro prácticamente no presenta desgaste. Esto significa que es un uso principalmente en ciudad y sobre todo al ser una llanta bastante ancha sobre una moto grande se requiere el apoyo de profesionales especializados para retirarla. En el caso de esta llanta sea de menor tamaño, pues todavía tenemos la posibilidad de ir a un llantero, de poder parcharla y sobre todo de poder extender su tiempo de vida, aunque no sea lo recomendable. Personalmente les recomendaría utilizar el uso de algún sellador para poder cuidarnos mientras la llanta todavía no puede ser cambiada, porque actualmente no hay los centros especializados para poder hacerlo. Incluso hay llanteros que no están abriendo. Con este sellador y con el uso de unos parches adicionales, pues podemos salir del apuro hasta que termine el confinamiento y podamos darle el mantenimiento correspondiente. Y bueno, ya hemos comentado los puntos básicos para poder volver a tener una moto que por lo menos sea estable en la carretera. Pero ahora tenemos que hablar de algo muy importante y es cómo lograr que esta moto frene correctamente. Todo este trabajo depende de los calipers, que son estas pequeñas piezas de aquí, que en este caso es medianamente grande, y de los discos de freno.
Estas piezas en conjunto se van a encargar de que nosotros podamos frenar de la forma correcta, ¿ok? La presión que ejerzamos en la parte superior de aquí, en la manija de freno, va a ser transmitida a través de estos cables de goma. En este caso son goma reforzada por metal, los cuales permiten accionar estas palancas aquí y finalmente lograr el frenado. Todo esto gracias al apoyo de las pastillas de freno que tenemos en la zona de acá. Así que dos de los puntos principales al momento de poder volver a manejar una moto son la revisión de todo el sistema de frenos, la revisión de las pastillas de freno y sobre todo la de los discos de freno. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo vamos a ver. Nos hemos ido a la parte de atrás para que lo puedan apreciar con mayor facilidad. Todos los frenos se apoyan en el uso de discos de freno y pastillas de freno. Quiero mostrarles cómo pueden ver en qué estado está su pastilla de freno y cuánta carne le queda a la misma. Esto es algo súper fácil que van a poder hacer a la vista, pero requiere que aprendan a hacerlo por primera vez. Acércate, por favor. Aquí podemos apreciar el disco de freno. Cuando el disco presente desgaste, la mejor forma de saberlo es pasar nuestro dedo desde aquí para acá y si notamos la irregularidad pronunciada, podemos evidenciar que hay un desgaste. Asimismo, esta zona de aquí, que vemos hacia la izquierda de la pastilla, entre el disco y la pastilla, una pequeña franja que queda, es la carne que tenemos dentro de la pastilla de freno. Esta carne es la cual nos provee del frenado. Entonces, en el momento en el cual se acabe, esta moto va a empezar a presentar fallas en el frenado, chillidos y finalmente desgaste prematuro de piezas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, mantenimiento. Pero podemos saber por lo menos cuánto tiempo nos quedaría de vida útil. Ok, quiero hablarles de uno de los últimos elementos de seguridad, pero no por eso el menos importante, ¿ok? Son las telescópicas, en este caso son las telescópicas con barras invertidas. Podemos identificar esto de una forma muy sencilla. Identificamos cuál es la parte más ancha, en este caso la podemos ver aquí. Si está en la parte de arriba, la zona más ancha, es una telescópica invertida. Si está en la parte inferior, es una telescópica estándar, una telescópica normal. La principal diferencia entre estas dos es más o menos cuál es más moderna. Las invertidas son mucho más modernas, también podemos identificarlas por la barra dorada. Pero esto no es un indicativo siempre, ¿eh? Una telescópica, tenemos que fijarnos si ha comenzado a pelarse. Esto tiene un cromado, el cual va a proteger a nuestra telescópica del óxido, y si el cromado empieza a pelarse, tenemos que pensar seriamente en qué es lo que le va a suceder a esta moto. Recuerden que si se pela el cromado, este retén de aquí se va a vencer, y posterior a esto, esta telescópica va a botar todo el aceite que tiene en la parte interior. ¿Esto qué significa? Que ya no tendremos suspensión. Así que hay que tenerlo súper en cuenta porque es algo importante para mantener la seguridad. Un frenado fuerte y podrías terminar en el piso. Ahora que hemos revisado los elementos de seguridad básicos, que nos hemos fijado en nuestros frenos, en nuestros aros, nuestras llantas y nuestras barras telescópicas, tenemos que proceder a lo más importante, que es hacer encender nuestra moto. Muchas veces vamos a girar la llave y nos vamos a dar en cuenta de que por más que apretemos el interruptor, no va a prender. ¿Qué significa esto? Significa que la batería se ha agotado. Y dependiendo de cuál sea el sistema eléctrico y de inyección de combustible que mueve nuestra moto, podremos o no podremos prenderla. Quiero que sepan que existen dos sistemas básicos para la combustión de la moto: el sistema de carburación y el sistema de inyección de combustible, ¿ok? En el caso de los carburadores tienen un funcionamiento mecánico. Un funcionamiento mecánico significa que no dependen de la electricidad para funcionar. Es decir, que si la batería se ha ido hasta cero, todavía podemos encenderla. Sin embargo, en el caso de los sistemas de inyección electrónica, si la batería ha llegado hasta cero, no podremos encenderla. Ahora, ¿en qué momento no vamos a poder prender nuestras motos? Cuando la batería esté completamente agotada. En caso de que la batería simplemente se haya rebajado o de que la batería no tenga suficiente voltaje para poder levantar nuestra moto, podremos enganchar segunda y correr para poder accionar el motor. Ojo, que esto aquí requiere un poco de práctica. Y finalmente, una gran herramienta que tenemos los que tenemos inyección electrónica es que vamos a poder ver en nuestro clúster del motor cuando tengamos la batería descargada, y no hace falta que estemos probando o haciendo diagnósticos adicionales porque ya el sistema se encarga de hacerlo por nosotros. Tengamos en cuenta todas estas medidas para poder regresar a las pistas de la forma más segura, y sobre todo nos hubiera encantado que ya estuvieran abiertos los talleres mecánicos. Y aunque esto no sea así, de todas maneras podemos asegurarnos nosotros de que podamos volver a las calles
de la forma más segura y sobre todo cuidando nuestras engreídas. Bueno, llegamos al fin. Muchas gracias a todos por vernos, nos ha encantado. Mi nombre es Cristian Floret, yo soy el líder de prueba de motos del Team Nitro. No se olviden de darle like y de comentar, el botón like va a aparecer por aquí, y de suscribirse, que es lo más importante. Sintonícennos para la próxima vez.